tardes, estimados universitarios. Yo soy la doctora Eva Carla González Fragoso y actualmente me desempeño como académico en la FES Zaragoza. El día de hoy vamos a ver la clase de identificación de bacterias por pruebas bioquímicas. Dentro de los objetivos tenemos conocer el fundamento bioquímico de las pruebas útiles en la identificación de géneros y especies de microorganismos obtenidos en la resiembra de hemocultivo, conocer la siembra e inoculación de los medios útiles en la identificación de géneros y especies a partir de la morfología colonial en los medios de cultivo y en las tinciones de cada microorganismo identificado. Este es el material que vamos a usar durante la práctica, el cual iremos describiendo a lo largo de esta clase. En caso de encontrar el desarrollo en el agar sangre, se tiene que hacer una descripción de la morfología colonial y el tipo de hemólisis que se está presentando. Nosotros tenemos tres tipos de hemólisis, la alfa, la beta y la gamma. No queda más que decir que la hemólisis beta es una hemólisis total, en lo cual vamos a encontrar un halo transparente. La alfa hemólisis nos indica una hemólisis parcial con una zona de crecimiento rodeada de un halo verdoso, y la gamma hemólisis nos indica que no existe hemólisis en nuestro agar. Si encontramos crecimiento en el agar S110, se tiene que proceder a la identificación de la especie con las pruebas ya conocidas, que son la coagulasa y la fermentación de manitol. La prueba de coagulasa permite determinar la capacidad de coagular el plasma por la acción de la enzima coagulasa. Nos sirve para diferenciar Staph aureus, que es coagulasa positiva, de otras especies de estafilococos. Staph aureus tiene dos tipos de coagulasa. Una endocoagulasa, que se encuentra unida a la pared celular y que actúa directamente sobre el fibrinógeno para la formación de coágulos, y tenemos una exocoagulasa, que se une a un factor y genera un complejo coagulasa CFR, el cual reacciona con el fibrinógeno y posteriormente nos forma un coágulo. También tenemos la prueba de manitol, que nos sirve para detectar si los gérmenes son capaces de fermentar el manitol liberando productos ácidos. Y esto se va a detectar gracias al indicador rojo de fenol, que vira a color amarillo. Tenemos que Staph aureus es manitol positivo y Epidermidis manitol negativo. Si existe crecimiento en los medios MB o McConkey, se tiene que proceder a la siembra e inoculación en los medios TCI, SIM, LIA, MIO, citrato de Simmons y caldo de urea. El agar TCI es un medio de cultivo el cual está compuesto por extracto de carne y pluripeptona, los cuales nos van a aportar los nutrientes adecuados para el desarrollo bacteriano. Contiene 3 hidratos de carbono fermentables, la lactosa, sacarosa y glucosa. Y además contiene el tiosulfato de sodio, que es el sustrato necesario para la producción de ácido sulfídrico. El sulfato de hierro y amonio son la fuente de iones de hierro, los cuales se van a combinar con el ácido sulfídrico para que se produzca el sulfuro de hierro, que es lo que nos va a dar el color negro. El rojo de fenol va a ser nuestro indicador de pH y el cloruro de sodio es el que nos mantiene el balance osmótico. El agar va a ser el agente solidificante. Ahora vamos a ver aquí la interpretación de resultados. Nosotros podemos encontrar una superficie alcalina con una profundidad ácida en la cual observamos el pico de color rojo y el fondo amarillo. Esto nos indica que nuestro microorganismo solamente fermenta la glucosa. Si tenemos una superficie ácida con una profundidad ácida, en la cual sería un pico amarillo con un fondo amarillo, nos indica que el microorganismo fermenta glucosa, lactosa y sacarosa. En cambio, si tenemos una superficie alcalina y una profundidad alcalina, que estaría aquí indicado por la imagen D, que es un pico rojo con fondo rojo,
nos indica que el microorganismo no es fermentador de azúcares. Y por último, si tenemos la presencia de burbujas o la ruptura del medio de cultivo, nos van a indicar que el microorganismo va a producir gas. También, si vemos que hay un ennegrecimiento del medio, pues esto nos indica que hay producción de ácido sulfídrico. Aquí nosotros podemos ver ciertos microorganismos, si es que son ácidos o si producen alcalinidad en el medio, la producción de gas y de ácido sulfídrico. Posteriormente tenemos el medio SIM, el cual nos sirve para la diferenciación de bacterias entéricas a través de la producción de sulfuro, la formación de idol y la motilidad. Aquí nosotros vamos a tener que está compuesto por peptonas de caseína y carne que nos van a proporcionar nitrógeno, vitaminas, minerales y aminoácidos que nos van a servir para el crecimiento. La peptona de caseína es rica en triptófano, que se reduce y nos va a producir el indol. El tiosulfato de sodio proporciona azufre y el citrato de amonio férrico es el indicador de la producción de sulfuro de hidrógeno. Este medio se tiene que inocular con una profundidad de 3/4 del tubo. El oscurecimiento nos va a indicar la producción de sulfuro de hidrógeno. El crecimiento que se da solamente a lo largo de la línea de inoculación indica que no hay movilidad y la presencia de indol se prueba mediante la adición de un reactivo que se conoce como de Kovac, que da una coloración rojo-púrpura al reactivo. Aquí nuevamente tenemos varios ejemplos de microorganismos en los cuales podemos observar si son positivos o negativos ante estos agentes. Posteriormente tenemos el medio de lisina y hierro, que es un medio de cultivo ampliamente utilizado para la diferenciación de bacilos gram negativos entéricos, especialmente los miembros de los géneros de Salmonella. Está compuesto por extracto de levadura que nos va a aportar aminoácidos y nutrientes esenciales para el crecimiento de nuestro microorganismo. La dextrosa es una fuente de energía. El citrato de amonio férrico y el tiosulfato de sodio nos van a actuar como marcadores de la producción de sulfuro de hidrógeno. El agar va a actuar como un agente gelificante. Los cambios en el pH se van a ver gracias al púrpura de bromocresol, en el cual vamos a ver que la producción de ácido se ve como un viraje al color amarillo cuando tenemos un pH por debajo de 5.2. En cambio, si tenemos el pH por arriba de 6.8, vamos a tener una coloración purpúrica. La actividad de la lisina descarboxilasa se observa como un viraje hacia el color púrpura en todo el medio de cultivo, o bien como medio de cultivo sin cambio en la columna del agar, en tanto que la ausencia de la enzima va a producir un viraje hacia el color amarillo de la columna. La actividad de la lisina de aminasa en algunos microorganismos, como los géneros Proteus, se va a observar como un color rojizo en la zona inclinada, como lo vemos aquí en el tercer tubo, y un fondo amarillo. Y también se puede observar la producción de gas por efecto de la fermentación de glucosa. La producción de sulfuro de hidrógeno se va a ver como el desarrollo microbiano de color negro en el medio de cultivo en todo el tubo. Cuando tenemos un resultado negativo, pues vamos a tener una ausencia de la coloración negra. Si nosotros queremos identificar la acción de la lisina descarboxilasa, mediante un resultado positivo se va a verificar como una alcalinización del medio de cultivo con un viraje hacia el púrpura en todo el tubo. Y cuando tenemos un resultado negativo se observa la acidificación. Esto se vería como un viraje hacia el amarillo en la columna del tubo. Y por último, la acción de la lisina de aminasa
con un resultado positivo se vería con la producción de color rojo en la superficie inclinada y un resultado negativo por una ausencia de color rojo. En el agar mío tenemos la presencia de extracto de levadura, el cual hace que el medio de cultivo sea altamente nutritivo. La tripteína aporta gran cantidad de triptófano, que es un sustrato de la enzima triptofanasa, a partir del cual se va a formar el lindol, que puede ser revelado con el reactivo de Ehrlich o el de Kovac por la formación de un compuesto de color rojo. La glucosa es el hidrato de carbono fermentable y la ornitina es el sustrato para la detección de la enzima ornitina descarboxilasa. El púrpura de bromocresol es el indicador de pH en el cual va a virar a color púrpura en un medio alcalino y en un medio ácido va a ser amarillo. El agar tiene la propiedad de ser semisólido que nos ayuda para detectar la movilidad que se va a evidenciar por el enturbecimiento del medio o por el crecimiento que se va a difundir más allá de la línea de inoculación del microorganismo. Los microorganismos que son fermentadores de glucosa van a acidificar el medio de cultivo y van a producir un viraje del color púrpura al amarillo. En cuanto a la movilidad, tenemos un resultado positivo cuando tenemos la presencia de turbidez o crecimiento más allá de la línea de siembra. Un resultado negativo cuando el crecimiento solamente es a nivel de la línea de la siembra. La ornitina descarboxilasa se va a ver como un resultado positivo cuando se genera un color púrpura y un resultado negativo cuando tenemos color amarillo. La prueba de indol se genera al agregar al medio de cultivo de 3 a 5 gotas del reactivo de indol y tenemos un resultado positivo cuando tenemos una coloración rojiza y un resultado negativo cuando el color del reactivo revelador permanece incoloro o amarillento. El agar citrato de Simmons está compuesto por citrato de sodio, que es la única fuente de carbono. El cloruro de sodio va a mantener el balance osmótico. El fosfato monoamónico es la única fuente de nitrógeno. Las sales de fosfato van a formar un sistema de buffer y el magnesio es un cofactor enzimático. El azul de bromotimol es el indicador de pH que vira al color azul en medio alcalino y el agar va a ser el agente solidificante. El medio de cultivo es diferencial en base a que los microorganismos capaces de utilizar citrato como única fuente de carbono usan sales de amonio como única fuente de nitrógeno con la consiguiente producción de alcalinidad. El metabolismo del citrato se realiza en bacterias que poseen la citrato permeasa. Vamos a tener un resultado positivo cuando tenemos un crecimiento bacteriano con un intenso color azul en el pico de flauta y negativo cuando tenemos una ausencia de crecimiento y permanencia del color verde del medio de cultivo. Y por último tenemos el caldo de urea. Este puede usarse para la determinación de la actividad de urea de enterobacterias y para diferenciar entre los miembros del género Proteus y aquellos que son del género de Salmonella y Shigella. La urea es una fuente de nitrógeno para aquellos organismos que producen ureasa. El extracto de levadura es la fuente de vitaminas que nos van a servir para el crecimiento bacteriano. Los fosfatos de potasio nos van a proporcionar una capacidad de amortiguación. El rojo de fenol es el indicador de pH. Cuando los organismos utilizan urea, se genera amoníaco durante la incubación, lo cual hace que la reacción de estos medios sea alcalina. Los tubos ureasa positivo hacen que el indicador rojo de fenol tome un color rojo oscuro o violáceo por la alcalinización.
Así es como la producción de ureasa puede detectarse mediante un cambio en el indicador rojo de fenol. Nuevamente, aquí tenemos que microorganismos como Proteus vulgaris es ureasa positivo y Salmonella es ureasa negativa. De mi parte sería todo. Muchas gracias.